Sean bienvenidos una vez más a su canal Darwin Castillo, donde predicamos la verdad presente para este tiempo del fin. En el día de hoy tendremos otro estudio más, del cual estaremos hablando de dónde iniciará la persecución de la iglesia. Vamos a empezar después de intro. Llevando el mensaje de los tres ángeles alrededor del mundo. Bien, como les mencioné anteriormente, hoy vamos a tener otro estudio más en nuestro canal, así que preste atención, vamos a continuar. Dice a continuación: al hacer un estudio exhaustivo de la palabra de Dios y los escritos de la hermana White, podemos corroborar que la persecución iniciará dentro de nuestra propia iglesia. Dice, debemos de tener también en cuenta que cuando Elena se refiere a los adventistas nominales, son aquellos que aceptaron el mensaje del primer y segundo ángel, pero rechazaron el mensaje del tercer ángel y la verdad del sábado. Si bien continuaban abrazando la esperanza del año 1843 y 1844, la señora White los llama adventistas nominales, los que rechazan la verdad presente. Eso es lo que predicamos hoy día, la verdad presente, el mensaje de Apocalipsis de los tres ángeles, Apocalipsis 14. Dice, pero existe una doble aplicación sobre los adventistas nominales. La hermana White tiene numerosas citas donde menciona a los adventistas nominales. Podemos ver en Spalding McGann Collection, página 1, donde ella se refiere a los adventistas nominales. Leemos una parte, la otra se la vamos a colocar en la pantalla para ahorrar un poco de tiempo. Dice, yo vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos entregarán a los católicos para obtener su influencia para luchar contra la verdad. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos. Pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres, porque ellos nos odiaron a causa del sábado, ya que no pudieron refutarlo, traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo. Por esta profecía no se cumplió completamente en los tiempos de la hermana White. En la misma cita dice que nos entregarán a los católicos para ser perseguidos, aunque esta profecía está en el futuro. Hagamos un pequeño paréntesis. La hermana White se refiere aquí que como adventistas nominales, aquellos que rechazaron la verdad del sábado y el mensaje del tercer ángel, esas mismas personas están dentro de nuestras propias iglesias y son los que nos van a entregar a concilios y en manos de las autoridades, porque ellos no estarán de acuerdo al mensaje puro y genuino de nuestra fe. Por eso hoy día podemos ver que muchos son llamados profesos cristianos, pero se apartan de la verdad bíblica. Y debemos de tener mucho cuidado con esa persona de no caer en sus engaños, porque Satanás tiene muchos títeres y marionetas dentro de la iglesia para hacer desviar el pueblo de la verdad. Vamos a continuar, cerramos el paréntesis. Perdón. Dice otra cita del hermano White, primeros escritos, páginas 33 y 34. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció las otras iglesias y los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios comprendieron claramente que poseíamos la verdad y salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Hoy día Dios tiene la mayoría de su pueblo fuera de la iglesia adventista. Siempre lo he predicado y lo hemos dicho. Pero son personas que están oscuras con respecto a la verdad sabática. Llegará el momento en que el Espíritu Santo le hablará a esa persona para que salgan de Babilonia, porque ese es el mensaje del último ángel. Salid de ella, pueblo mío, para que no sea partícipe de sus plagas y su destrucción. Entonces, esas personas que aman a Dios genuinamente y que no tienen la verdad acerca del sábado, serán llamados por Dios. Les recordamos que Satanás odia dos cosas instituidas por Dios desde la creación, que fue la familia y el sábado. Por eso él se encarga de destruir las familias
y atacar la verdad del sábado diciendo que ya el sábado fue abolido. Pero esos son otros temas que lo tenemos acá en nuestro canal de YouTube, que lo pueden buscar. Continuamos. Dice, los tres grupos serían la iglesia nominal, que sería la iglesia católica romana. Las iglesias nominales serían las iglesias protestantes que abrazan el domingo, y los adventistas nominales serían los falsos adventistas dentro de nuestra misma iglesia. Los adventistas nominales son el cristianismo apóstata, incluyendo los falsos adventistas que están dentro de la iglesia adventista. También son esos adventistas nominales, ¿cómo lo sabemos? Dice, en primer lugar, la hermana White menciona que nos entregarán como Judas a los católicos. ¿Quién era Judas? Judas era uno de los 12 discípulos, o sea, Judas profesaba ser del pueblo de Dios, pero Jesús le dijo que era el diablo. En Juan 6:70 dice, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Judas, de los 12 discípulos, el único discípulo que fue referido por los demás fue Judas. Y Judas profesaba pertenecer al círculo de Cristo, pero no era así. Judas tenía pensado que se instalaría un reino en Israel y que Jesús era el Mesías que iba a gobernar, y él le seguía por intereses políticos, por tener poder, por dinero, por riqueza. Incluso cuando llegó un momento que una persona le regaló un perfume a Jesús, y él dijo, Señor, ¿por qué no lo vendemos? Porque él lo que pensaba era en lo monetario. Y así mismo tenemos personas hoy en día en nuestra iglesia, lamentablemente tengo que decirlo, porque por eso nos caracterizamos, porque decimos la verdad que nadie quiere decir. Dentro de nuestra propia iglesia hay personas que se preocupan más por tener los miembros para que ofrenden y diezmen, y no los disciplinan, no los educan, y ellos dicen que es mejor que estén como están, valga la redundancia, a que estén fuera, y eso es negativo, porque la palabra de Dios no es un relajo, y la corrección debe de existir para que exista orden dentro de nuestra institución. Pero vamos a seguir. Dice otro versículo, aún el hombre de mi paz, en que yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmos 41:9. Esto significa que los peores enemigos del pueblo de Dios serán dentro de la iglesia adventista. Dentro de la iglesia adventista también se levantará la persecución. También a esto se le llama adventistas nominales, que no nos entregarán y traicionarán como Judas a los católicos. Recuérdense que esos que van a apostatar de la fe es que rechazan el mensaje genuino, que conocen la verdad y se apartan de ella. Esos son los apóstatas que se levantarán dentro de nuestras iglesias. La hermana White nos dice, los que apostaten durante el tiempo de las dificultades darán falso testimonio y traicionarán a sus hermanos para asegurar su propia seguridad. Revelarán el lugar donde se ocultan sus hermanos, y así podrán a los lobos sobre sus huellas. Pondrán. Eso era el Review and Herald del 20 de diciembre del 1898. Muchos predicadores sostienen que la persecución vendrá de afuera, cuando el protestantismo sea uno con el papado para perseguir al pueblo de Dios. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que la persecución iniciará dentro de la iglesia. La historia se repetirá. El hermano se levantará contra el hermano, y los enemigos del hombre serán de su propia casa. Mateo 10:36. La misma Biblia nos da un ejemplo. Y recuérdense que la misma Biblia armoniza. Lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. El hermano de Abel fue Caín, y lo mató dentro de su propia familia. José fue vendido por sus hermanos dentro de su propia familia. Y muchos ejemplos más en la Biblia que podemos ver que se levantaron dentro de su mismo círculo, podemos decir, y fueron traicionados. Y así pasará en los tiempos finales. Los que no soporten la persecución y no quieran sufrir por el mensaje, apostatarán de las iglesias y nos entregarán a los adventistas fieles a manos de las autoridades católicas y el protestantismo apóstata. La historia se repetirá. Salomón dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9. La hermana White dice que la iglesia adventista seguirá los mismos pasos del pueblo de Israel de antaño. Toda la apostasía y rebelión durante los 40 años de peregrinación por el desierto fue provocada por la multitud mixta. Era una clase de hipócritas que salieron
de Egipto con el pueblo de Israel, pero que no eran del pueblo. Salieron por miedo a las plagas, pero que no eran genuinos hijos de Dios. Éxodo 12, 37 al 38. La historia se repetirá. Así como Caín mató a su hermano Abel, que le mencioné, se volverá a empuñar el cetro contra el pueblo de Dios. Así como Esaú persiguió a Jacob para matarlo, también los enemigos internos se volcarán para matar al remanente. La profecía nos dice que muchos abandonarán la fe. No dice que se irán de la iglesia. Se debe aclarar que para salirse de la iglesia no es necesario no congregarse. Con solo abandonar la fe, deja de ser del pueblo de Dios. Eso significa que estos que abandonen la fe e irán a unirse con el papado para perseguir a sus hermanos, vendrán cuando los demonios tomarán posesión por completo de los apóstatas para matar y perseguir al pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios en San Juan 16, 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Primera de Juan 3, 11 al 12 también dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. La crisis vendrá dentro de nuestros propios hermanos, y los enemigos del hombre serán los de su casa, dice Mateo 10:36. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la misma iglesia que del mundo. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesan creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver cosas casi bajo el mismo aspecto, así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Lo estamos viendo eso. Le vamos a explicar ahora. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño, cuando los salvadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe. Estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos, y así incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Conflicto de los siglos, página 593, párrafo 4. Perdón. Miren, mis hermanos, hoy día podemos ver tanto ministros como ancianos y líderes dentro de nuestra propia iglesia desvían al pueblo de la verdad. Podemos ver cómo líderes, pastores, ministros están apoyando la causa de la mujer como pastora y anciana y el matrimonio homosexual dentro de la iglesia, cosa que es abominable a los ojos de Dios. Y están permitiendo cosas que en el pasado no se aceptaba dentro de la iglesia, que no son cosas que podemos decir que se puede perder una persona, pero bíblicamente una persona transformada, arrepentida y bautizada debe de andar como nueva criatura. Las cosas del mundo debe de dejarla atrás, y los están permitiendo solamente por mantener números dentro de la iglesia, y así no se le vaya la membresía. Esos hermanos que hoy están en contra de los verdaderos cristianos genuinos, que los atacan, me voy a incluir porque me atacan a mí bastante, porque yo les digo la verdad bíblicamente y no estoy de acuerdo a esas posturas extrabíblicas, como le llaman. Nos atacan, y esos son los que nos van a entregar para que nos maten, y se pondrán del lado más fácil, del lado donde no serán perseguidos. ¿Por qué? Porque no soportarán la prueba que ha de venir sobre el pueblo de Dios. Y nosotros los fieles remanentes estamos llamados a levantar el evangelio, a hablar la verdad, cueste lo que cueste. Y lamentablemente esto debe suceder porque así lo estipula la Biblia. Pero debemos de cuidarnos de esa clase de personas dentro de nuestro entorno. Bueno, le dejaré este estudio hasta acá para que puedan estudiar también por su propio medio. No me crean a mí,
lo que yo digo corrobórenlo con la Biblia y el espíritu de profecía, de que la persecución no iniciará fuera, sino dentro de nuestro propio entorno, dentro de nuestra propia iglesia. Son los que nos atacarán y nos llevarán delante de concilio para que seamos asesinados. El Señor me les bendiga, le continúe bendiciendo y será hasta la próxima. Recuerden dejarme su like para que el canal crezca, ya que este es un canal cristiano y estamos destinados a llevar la verdad. Y con su ayuda lo lograremos en el nombre de Jesús. Cualquier tema que quieren que tratemos, nos lo pueden dejar en los comentarios o escribir privado a nuestras redes sociales. Y ahí podrán escribir lo que necesiten y con gusto, si tiene soporte bíblico y tiene dónde encontrar la Biblia, se los aclararemos. Que el Señor me le bendiga y será hasta la próxima. Muchas gracias.